8:32 de la mañana. Es el turno de la embajadora del pueblo, la que muy bien sabe interpretar y traducir las causas ciudadanas como propias. Con ustedes, Milicen Uribe. Muchísimas gracias, Yuri Enrique Rodríguez, coordinador de este Sol de los Sábados. Saludos también para cada uno de los y las integrantes de este Dream Team de la radio. Ernesto, Julio, Orlandito, Pedro, Guarocuya, Valerie, Susi y una servidora, Milicen Uribe. Y Liz Mieses también, que no se me quede nuestra estimada regidora. Bueno, mira. Para introducir mi tema de hoy, quise ir a la mitología griega con aquella historia de Narciso. Ustedes la han escuchado. Narciso, que era un joven bellísimo, hermoso como él solo, pero que era bastante engreído. Mitología griega. Mitología griega. Él ignoraba a todas las personas a su alrededor, inclusive a sus pretendientes. Pues hubo una que, producto de esa actitud de Narciso, murió de amor. Y una de las diosas de esta mitología griega, que es Némesis, es la diosa de la justicia retributiva, es la diosa de la solidaridad, le puso un castigo. Ella hizo que Narciso se enamorara de él mismo, especialmente del reflejo de su rostro cuando lo veía en el agua. Y Narciso, absorto en su belleza, absorto en él mismo, terminó entonces muriendo cuando en uno de esos momentos en que se reflejaba él mismo sobre el agua, se lanzó al agua y murió. Y quise irme a esta mitología griega y a Narciso para hablar un poco de lo que está pasando en nuestro país actualmente con el sistema de partidos políticos a nivel general. Un sistema de partidos que pareciera está encantado con el mismo y pese a todas las alertas que van señalando que es necesario hacerse autocríticas, revisarse, escuchar a la ciudadanía, pues no lo hacen. Se supone que la función de los partidos es eso. Cuando uno se va al origen de cómo surgieron los partidos, ahí uno encuentra por qué los partidos eran diferentes, porque en un país tú tenías partidos que se asumían como organizaciones para representar, por ejemplo, los intereses de la clase trabajadora. Pero había partidos que se formaban para representar los intereses de los conservadores. Y así uno iba encontrando distintos partidos. Sin embargo, hoy día esa línea es muy difusa y uno pareciera entender y sentir que a veces los partidos políticos simplemente están absortos en sus propias realidades y ve poca conexión entre las agendas de la población en general y las agendas de los partidos. Y yo les digo que revisemos un ejemplo. Vamos a ver la historia reciente de la República Dominicana y cómo hay causas que son vitales para la ciudadanía, que ha tenido la ciudadanía que salir a defenderla ella misma. Hablemos, por ejemplo, de medio ambiente. Cuando aquí se tuvo que defender los haitises, un grupo de campesinos hizo un campamento. Luego la juventud lo apoyó, se hizo toda una estrategia para colocar el tema en los medios, que fue bastante difícil, y así se logró torcerle el pulso a la clase política de ese momento y salvar los haitises. Pero lo mismo con Loma Miranda, lo mismo cuando se discutió el tema del contrato de la Barrigol y así. Pero veamos el tema de la educación. Pese a que existía una ley, tuvo la sociedad completa, sector empresarial privado, movimiento social, medios de comunicación, aunarse a uno para garantizar que la ley se cumpliera y que existiese un 4% para educación, que claro que sí, hay que cuestionar la forma en que se ha invertido, creo que no ha llenado las expectativas en términos de calidad educativa, pero por lo menos no es un tema presupuestario la excusa, entonces se logró eso. Ahora mismo hay otras causas, el tema sanitario, o sea, lo que el COVID-19 ha revelado del sistema de salud pública es grave, hospitales sin capacidad, el mismo sistema de leyes que al final, y lo que han denunciado los expertos en temas de seguridad social, es que terminan garantizando negocios para las empresas que participan, las ARS, las AFP, pero a la gente se les sigue negando derechos. Cuando usted necesita ir a una farmacia y usted tiene tantos años pagando su seguro médico, pero el día que usted lo necesita, usted se va a encontrar con que hay medicamentos que no se le da cobertura. Solamente para citar algunos ejemplos. Entonces, yo creo que sí. Yo he escuchado en estos días algunos dirigentes políticos, inclusive senadores, que se han quejado y dicen, pareciera que hay una campaña de descrédito contra el sistema político. Yo no creo que sea una campaña de descrédito, pero sí creo que es importante que aquí
todos los partidos se revisen y vean lo que está pasando. Esta semana tuvimos un episodio con el José Ignacio Paliza, que es presidente de un partido, PRM, que se enojó porque se le hizo un cuestionamiento en relación a la gran cantidad de riferos que hay aquí en el Congreso Nacional. Pero esos riferos llegan al Congreso Nacional vía los partidos políticos. Aquí hay muchos sectores sociales que al día de hoy no están representados en el Congreso. Sin embargo, los riferos lo están y están muy bien representados. Entonces, hay gente que dice, no, porque eso es culpa de la ciudadanía, que elige mal, que vota con cualquiera. Pero al final, la ciudadanía elige en función de una oferta que está prelimitada, porque son los partidos quienes les ofertan estas candidaturas. Entonces yo creo que eso hay que revisarlo, como también hay que revisar lo que está pasando con el narcotráfico, señores. O sea, en estos últimos días hemos visto a 2 legisladores que están siendo investigados por narcotráfico y por lavado de activos. Personas que estaban en el Congreso Nacional, que es el primer poder del Estado, y estaban ahí. Y ganaron, que eso es lo más lamentable. Cuando uno analiza las campañas de estas personas y cuando uno ve la cantidad de votos que obtuvieron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los más votados. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, eso es un cuestionamiento inclusive a cómo se ha concebido aquí el sistema democrático, porque tú tienes que estas personas son recibidas como reyes y como reinas en los partidos. ¿Por qué? Porque se dice tienen dinero y van a poder costearse su campaña política, van a hacer una campaña política abrumadora, pero yo me puse a ver, en el caso del diputado Miguel Gutiérrez, me puse a analizar los videos de la campaña de él y ahí lo que se le veía era repartiendo cosas. Y eso es clientelismo, señores. Y aquí lamentablemente hay gente muy buena que quisiera presentar candidaturas, que quisiera llegar al Congreso, gente con convicciones, con causas, y que no lo pueden hacer porque personas como esta le roban los espacios. Y díganme si acaso no hay una cuota de los partidos políticos de todos en esto. Pues yo creo que sí, que esto hay que revisarlo. De igual manera, hay otro elemento que creo que también es motivo de reflexión. Y es qué pasa entonces cuando ya estos partidos son gobiernos, o sea, a quienes le dan los cargos, quienes ponen a administrar y velar por los intereses colectivos. Y veamos el caso de la Lotería Nacional, señores. En la Lotería Nacional pusieron la iglesia en manos de Lutero, como se dice. Yo creo que injustamente, porque creo que Lutero al final lo que estaba proponiendo para la iglesia, desde mi punto de vista, era interesante, pero así dice la expresión, digamos, pusieron al lobo a cuidar la carne. Porque pusieron como administrador de la lotería a una persona que tenía intereses en ese sector. Es que este señor fue director ejecutivo de la Federación Nacional de Bancas, pero era amigo en llave del presidente de ese entonces, que según dice el mismo expediente del Ministerio Público, andaba como Pedro por su casa por la Lotería Nacional. Y por eso también dice ese expediente que había bancas donde en el marco de este fraude, que fue lo de la Operación 13, que significó finalmente unos 500 millones de pesos, donde no se vendía el 13. O sea, ¿qué quiere decir? Fue un fraude que estuvo dirigido para quebrar un sector y proteger otro. O sea, son intereses. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que se ponga a administrar una institución donde esa persona tiene intereses marcados y por todos conocidos? O sea, ¿cómo pasan estas cosas? Yo creo que son de los cuestionamientos que hay que hacerlo. Y eso para dejarlo en ese nivel por cuestiones de tiempo, pero ya luego pudiéramos hablar de qué es la Lotería Nacional, de si su función hoy día sigue teniendo significancia. Por ejemplo, la Lotería Nacional, que todos sabemos, surgió con Villini, con una causa social muy bonita en ese momento, pero que hoy día hay direcciones aquí que están dedicadas a hacer la asistencia social. Ahí está Prosoli, el gabinete social. El gabinete social como tal, etcétera. Entonces uno, bueno, pero ¿para qué tener una lotería? Que hay que cobrar impuestos. Bueno, yo tengo entendido que hay un departamento en el Ministerio de Hacienda que puede perfectamente, que tiene que ver con juegos de azar, cobrar esos impuestos. Pero el tú tener una institución como esta, organizándole sorteos al sector privado por un montos, que es lo que ha dicho el administrador actual, Kiko Tabar, por monto de 25 millones de pesos. Pero Dios mío, pero por Dios.
O sea, los recursos públicos, los impuestos que pagan ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, lo que pagamos nosotros, para que terminen organizándoles sorteos a un sector privado que tiene sus intereses. O sea, yo creo que no. Yo creo que esas son de las cosas que en República Dominicana hay que revisar. Por eso insisto, y voy cerrando este comentario señalando pues la necesidad de que sí, de que se puedan hacer esta autocrítica. En esta semana salieron los datos del Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 y hay un dato que yo creo que a todos nos alarmó, que fue el que el 68% de la población dominicana no le importaría tener un gobierno no democrático, no democrático, siempre y cuando sea eficaz. Y uno se alarma, claro está, pero uno también entiende, o sea, ¿cuál es el referente de democracia que tiene la gente aquí en República Dominicana? O sea, ¿cuál es el nivel de eficacia que han demostrado los funcionarios públicos? Funcionarios públicos que tengo que decirlo, han sido exitosos y exitosas para duplicar su patrimonio personal, porque cuando usted analiza sus declaraciones juradas, entran con una cantidad de dinero y salen muy bien de la administración pública, pero entonces viven poniendo al Estado a hacer unos negocios que son totalmente cuestionables y donde justamente el Estado siempre tiene que perder. Por eso ojalá que los dirigentes políticos no se pongan bravitos, como vimos ahí a José Ignacio Paliza, que se revisen, que acepten estas críticas y que de lo contrario entonces pienso que le pudiera pasar como Narciso, absortos en su belleza, pudieran finalmente terminar encontrando la muerte. Cambio fuera. El sol de los